toca Mateo 10, versículo 34 al 39. Y dice así: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que estés usando tu palabra, tu verdad, tu Espíritu Santo para obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que esto nos ayude a crecer en el conocimiento que debemos tener acerca de ti, en el conocimiento de tu voluntad, para poder glorificarte como a ti te corresponde ser glorificado, Señor. Úsame en esta mañana, predispone nuestros corazones para poder tener y aceptar esta palabra con humildad y que podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El domingo pasado, cuando Samuel nos exponía la palabra, que lo ha hecho muy bien, debo reconocerlo, nos dejaba ver una pregunta que todo el pasaje nos dejaba ya entender desde un principio. Y la pregunta era: ¿a quién debemos temer? A lo que claramente el mensaje nos llevó a concluir que al único que debíamos temer era Dios, porque era el único que tiene el poder y la autoridad para matar nuestra alma, o sea, para decidir dónde ella va a habitar por la eternidad, en el cielo o en el infierno, en la gloria o en la ira eterna. Y solo Dios tenía el poder para decidir, para elegir, y mediante su perfecta voluntad lo iba a hacer. Entonces, a la respuesta ¿a quién debemos temer? La pregunta ¿a quién debemos tener? La respuesta era muy clara. Pero ahora entonces con estos versículos vamos un paso más allá, y la pregunta que nos va a dar, la pregunta que nos va a arrojar estos versículos es: entonces, ahora, ¿a quién debemos amar? Ya sabemos que debemos temer al Señor. Vamos a exponer este tema el próximo domingo, pero ahora entonces la pregunta sería: ¿a quién debemos amar? Y esto claramente es lo que vamos a ver hoy. Así que primero, como siempre, vamos a poner un poco de contexto para seguir entendiendo todo lo que está pasando en estos versículos, en este momento de la historia, para tener una idea y comprender el mensaje que hay detrás de todo esto. Y cuando comenzamos a ver los primeros versículos, nos debe llamar poderosamente la atención la aclaración que hace Cristo a sus discípulos, y esto debería llevarnos a preguntarnos ¿por qué? Él dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y allí nos deberíamos detener y decir: ¿por qué hace esta aclaración? Ya los había enviado, ya les había dado la comisión que vayan al pueblo judío a llevar las buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado, ya le había advertido que iban a tener persecución, y ahora suma y le dice: hey, tengan cuidado, no vine a traer paz, vine a traer espada. Entonces, sabiendo que debíamos enlistarnos como obreros para Dios, para poder ir a las mies, que era mucha, habiendo entendido que pasaremos persecución, ¿cuál es este nuevo panorama
¿por qué debíamos tener en cuenta y en claro que no debían esperar y no debíamos esperar paz? Podemos ver que cuando Jesús envía a estos discípulos, estos en su mente, en la mente de este momento de una persona judía en el pueblo judío, era pensar y decir, bueno, todo el pueblo judío está esperando que venga el Mesías. Todo el pueblo judío está sustentado en las escrituras de la ley y los profetas, donde nos dicen que un Mesías tiene que venir. El rey de los judíos tiene que llegar para traer libertad. Entonces, que nosotros vayamos llevando este mensaje, que el rey ha llegado, todos seguramente nos van a recibir con los brazos abiertos. Todos seguramente eufóricos nos van a decir, ¡wow! ¡Qué gran mensaje! El rey, el Mesías que estábamos esperando. ¿Ustedes dicen que ha llegado? Sí, vengan y véanlo. Vengan y conózcanlo. Entonces ellos claramente en su cabeza todo debía salir bien. Era un mensaje maravilloso, las buenas nuevas de salvación iban a ser impartidas a aquellos que estaban esperando escuchar este mensaje. Pero ante todo esto Jesús le dice, no esperen eso. La paz no la he venido a traer. Y si bien bajo este argumento humano que nosotros podemos presenciar, que nosotros mismos podemos entender de que este mensaje se había cumplido y que ellos estaban esperando este mensaje, los judíos ya tenían en la ley, en su ley, la clara advertencia y el claro mensaje que cuando llegue este rey iba a ser un reino de paz, iba a ser un rey de paz. Entonces ellos decían, llevamos el mensaje del reino, los judíos nos deben aceptar. Llevamos un mensaje de paz, los judíos se van a poner muy contentos. Pero ahora aquel que les mandó a llevar este mensaje de paz le está diciendo, no vine a traer paz. Y esta es la aclaración de Jesús que nos llama la atención. Fíjense, los judíos crecían con las enseñanzas de este Cristo, de este Rey, como un reino de paz. Isaías 9, versículo 4 y 7. Porque tú quebraste su pasado yugo y la vara de su lomo y cetro de su opresor, como en el día de Madián. Está diciendo que va a liberar a su pueblo, traer libertad a su pueblo sobre aquellos que los oprimían. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Y presta atención en estos versículos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estaban esperando a este rey. Este iba a ser el príncipe de paz, su paz no tendría límites y ahora este que tenía que venir, este mismo les está diciendo, no es paz. Entonces, ¿acaso se están contradiciendo las escrituras? ¿Acaso Cristo tenía un mensaje diferente del que ya había dado? Y no solo eso, sino que no termina aquí. No solo que Isaías y muchos versos más en el Antiguo Testamento nos dejan ver que iba a ser un reino de paz, que venía a traer paz, sino que todo el ministerio de Jesús se vio representado por la paz. Veamos
Fíjense, el mensaje de Jesús entonces era esencialmente un mensaje de paz. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cristo, cuando realiza la reconciliación con el Señor, con Dios, para los creyentes, para sus hijos, nos da paz. Romanos 5:1, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo nos otorga su paz como no la da este mundo. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En el mismo evangelio también podemos ver este mensaje. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos nosotros. El Señor claramente no está negando su mensaje ni se está contradiciendo. Él había venido para traer la paz con Dios y darle paz a todo que en Él cree. Lucas 2:13-14. De repente apareció con Él un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 7:50. Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquel que debía venir en paz, con un reino de paz, aquel que obró en paz, con un mensaje de paz, que otorgaba la paz, este mismo le estaba diciendo que ese no era el mensaje. Este mismo le estaba diciendo: no, pese a todo lo que están viendo, pese a todos los argumentos que tenemos, no es paz, es espada. Entonces, si bien las Escrituras nos dejan ver que el Mesías traería paz, su ministerio iba a ser de paz, ¿cuál es el mensaje que Cristo está dando aquí? Y sí, Él vino a traer paz y trajo paz, porque el Mesías está diciendo que vino a traer paz a nosotros, a nuestros corazones, a aquellos que le obedecen. Esto es lo que debemos entender y no caer en el error y pensar que hay alguna contradicción aquí. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. Jesús otorgando la paz, Dios otorgando la paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, esta paz sí es real, esta paz iba a ser dada por este rey, por este Mesías, pero a aquellos que Él había elegido. Esta paz iba a darla a aquellos que aceptaban el mensaje de que el reino se había acercado. Esta paz iba a abundar en la vida de sus ovejas, aquellas que escuchan su voz y van a Él. Entonces, la paz estaba presente, la paz era el mensaje que debían dar de este Cristo, pero no la había traído para todo el mundo. La paz que trajo Cristo era para los suyos, para su pueblo, para aquellos que respondían al mensaje, para aquellos cuyo pensamiento en Él perseveraban, para aquellos que buscaban toda buena obra.
Trajo paz para el corazón de estos y el alma de estos hombres. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, está disponible para los que se arrepienten y creen en Él, en sus corazones y en sus mentes. Entonces, la paz no era para el mundo. La paz no era para todos aquellos que simplemente deseaban paz. Era para aquellos que habían pasado de muerte a vida, aquellos que habían nacido de nuevo, para aquellos que eran antes lobos feroces y ahora ovejas que seguían a este buen pastor. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y esa es la promesa que nos da a nosotros. ¿Anhelas paz? ¿Quieres conocer esta paz? Solamente se consigue yendo a Cristo. Debemos arrepentirnos de nuestra mala vida, de nuestros pecados, de nuestros errores y creer en Él. Que solo Él puede salvar, que solo Él puede dar esta paz, nos puede dar amor, nos puede dar gozo y así, solo así ahora tendremos una vida abundante en paz. Y solo Cristo y nadie más que Cristo puede dar esta paz como no la da el mundo. Entonces, no debemos correr tras ilusiones vanas, tras deseos carnales, tras bienes materiales, tras riqueza, tras poder, tras beneficios, porque no vamos a hallar nada allí. Solamente cuando corramos tras Cristo tendremos paz y solo ahí seremos libres. Libres y reinados sobre este príncipe de paz. Ahora, si no hay paz en tu vida, si no has elegido a Cristo, hay otra promesa, va a haber espada. Y cuando vemos la mención de la espada, no debemos pensar ni por un momento que el Señor está mandando a nosotros que hemos recibido su paz, salgamos y peleáramos, salgamos y seamos violentos o agresivos. No está hablando de eso, porque en muchas partes de la Biblia se nos dice que debemos ser mansos, humildes de corazón, pacificadores, que devolvamos bien por mal, que a veces debemos guardar silencio, que no debemos buscar venganza y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces no podemos entender que el Señor nos está llamando a tener una actitud violenta de pelea. Claramente el Señor nos está diciendo para nosotros que hemos recibido su paz que esta espada no es con la que debemos combatir, no es el arma que Él nos da para esta guerra. Si bien entendemos que la Biblia es nuestra espada, aquí no se está refiriendo a eso. El mejor ejemplo que tenemos fue Jesús en el Getsemaní. Juan, capítulo 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro, no he venido a traer paz, dijo Jesús. Traje espada. Parece que Pedro lo entendió literal. No, Pedro, espera. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces no está hablando de una espada para combatir, no está hablando que debemos ser agresivos, no está hablando que hay una lucha física que debemos llevar, sino que cuando el Señor nos habla de esta espada, a nosotros que hemos recibido su paz, a nosotros que lo hemos recibido a Él, nos está diciendo que esto va a ser una espada que traiga división, una espada que separe en dos a la humanidad. La división que trae Jesús es con la verdad entre sus hijos y los hijos de Satanás.
Su espada servirá para mostrarnos a nosotros quiénes son enemigos y quiénes son nuestros hermanos. La espada nos dejará ver quién son ovejas y quién son lobos, sus enemigos. Cristo es la piedra angular y quienes se apoyan en esta piedra son edificados firmemente, pero para aquellos sobre el cual caiga esta piedra serán aplastados sin remedios. Esta es la división. Aquellos que van a recibir paz y aquellos que van a recibir condena y juicio eterno. Esta es la espada que ha venido a traer Cristo. A través de su verdad, a través de su reino, dejar ver que hay dos lugares, dos posiciones. Aquellos que buscan a Cristo y reciben la paz, o aquellos que lo niegan y van a recibir el castigo eterno. Segunda de Corintios 6:14, por eso podemos ver específicamente cómo el Señor nos habla y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada puede hacer un discípulo de Cristo con un discípulo de Satanás. Y no solo vemos estos versículos para cuando estamos buscando una idónea. No te unas con yugo desigual. La hermanita que no viene a la iglesia. No. Está hablando también de aquellas personas que no están edificando en el reino de Dios y solo será de estorbo y tropiezo para nuestra vida. Está hablando de aquellos que el Señor ya ha traído paz, de aquellos a los que el Señor ya ha apartado de nosotros, Él mismo los ha apartado de su reino. Entonces nosotros no somos nadie para darle una mano y aceptarlos en una amistad donde el Señor nos dice que hay enemistad. Y no solo que el Señor nos dice que hay enemistad, sino que necesariamente tiene que haber enemistad. No pueden convivir juntos. No pueden la luz y las tinieblas habitar en un mismo lugar. Esa es la espada que trae Cristo. Y a veces, el versículo nos sigue mostrando que a veces esta división puede llegar hasta el núcleo mismo de nuestro hogar, de nuestra casa. Si en nuestro hogar, si en nuestra casa, nadie más que nosotros ha aceptado a Cristo, allí va a haber espada. Ellos serán nuestros enemigos y nosotros seremos personas apartados y diferenciados de ella. No que no llevemos amor, no que no busquemos una relación de amor con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y por todo lo que esté compuesto en nuestra familia, pero indudablemente el Señor, su mensaje, su llamado, su paz, su cruz nos demanda y nos va a hacer ver que estos son nuestros enemigos y muchas veces estos serán los que nos ataquen. Por estos llegarán las oposiciones. Por estos llegarán los sufrimientos. Los más íntimos de nuestra familia pueden ser lo que Jesús advirtió versículos anteriores que iban a perseguirnos. ¿Por qué? Porque Cristo con su espada ha dividido y nos ha mostrado que pese al amor que podamos tener por ellos, pese al cariño que tengamos de ellos, pueden ser nuestros más férrimos enemigos. Él va a causar división del padre con el hijo, de la madre con la hija. No importa la relación, es Cristo el que importa, es Cristo el que trae la división, es Cristo el que nos manda a caminar en luz, aborreciendo las tinieblas. Miqueas 7, versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. División.
el Señor nos está mostrando que va a traer división aún de las que duermen a nuestro lado. Entonces, el Señor nos está dejando ver claramente que Él pone una división en sus ovejas, en aquellas que oyen su voz y obedecen, y aquellos lobos que están buscando perseguirnos, aquellos que niegan al Padre, aquellos que no van a escatimar quién seamos. Por eso mismo nosotros debemos estar dispuestos por Cristo sobre todas las cosas, estar dispuesto a Cristo, a servirle, a amarle y a seguirle pese a esto. Ante estas personas, ante aquellos donde hemos visto la división de Cristo, serán por los cuales seremos aborrecidos. Juan 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. División. Cristo apartando lo santo de lo impuro. Cristo poniendo su voluntad de elección en algunos y su ira sobre otros. Ahora, en el caso que nuestra familia esté compuesta por todos los que servimos a Cristo, por todos aquellos que hemos decidido seguir a ese Rey, hemos escuchado su mensaje de salvación, hemos respondido en arrepentimiento y fe, y que ahora tenemos paz, el Señor claramente no nos está llamando a cortar con estos lazos familiares. No, ahora me debo separar. El Señor dijo que va a traer espada. No. Lo que sí nos dice es que en esta relación con Él y el compromiso que debemos tener ahora hacia Jesús debe ser mayor aún de aquellos que decimos amar, por más que sean cristianos, por más que ellos también han decidido a Cristo, porque Cristo también le pedirá exactamente lo mismo a cada uno de ellos. Entonces, aquellos que dicen no vivo con una persona cristiana, Cristo dice cuidado, pueden que vengan las persecuciones por él. No son de mi reino, así que seguramente pasará. Yo traje división, yo traje con una espada, la marqué y la mostré. Ahora con aquellos que somos cristianos, que compartimos el mismo camino, el mismo llamado, nos está diciendo, ok, pero ahora que tu amor sea por sobre todas las cosas para mí. Que tu amor sea más que a ellos para mí. No nos está mandando a no amarlos, sino que nuestro amor primeramente debe estar puesta en el Señor. Nuestra máxima entrega debe estar puesta en el Señor. Si así lo amerita, debemos elegirlo a Él, primero a Él y solamente a Él. Así que aquellos que debemos amarlo, debemos hacerlo por sobre todas las cosas. Cristo no nos está mendigando un amor. Cristo nos está diciendo que lo que Él nos dio, lo que Él engendró en nosotros, nuestra nueva naturaleza, nos va a llevar a amarlos. No es una actitud que debemos adoptar, sino es algo que nace en nosotros. Su Espíritu Santo, cuando llega en nosotros, nos lleva a amarlo inmensurablemente, y no debe haber nada que quite ese amor por Cristo. Porque esos serían ídolos. Esos serían aquellos que nos están desviando del camino. No amar a Dios por sobre todas las cosas es lo mismo que aborrecerlo. El Señor nos está pidiendo todo nuestro amor, nuestra máxima entrega solamente para Él. Y esto podemos ver reflejado en la vida de algún cristiano nuevo, alguno que está llegando por primera vez a los pies de Cristo. Si le preguntamos, si hablamos con él, capaz nos digan la verdad, que no conozco de doctrinas, no sé mucho de la Biblia, lo único que sé es que amo a Cristo. No sé cómo explicarlo,
No sé cómo decirlo, pero solamente sé que amo a Cristo. Algo ha cambiado en mí, algo ha sucedido que ahora solo quiero agradar a este Dios, ahora solo quiero caminar en su voluntad, quiero obedecerlo, ahora amo a Cristo. Eso es lo que nos está mostrando el Señor, que no debemos perder el primer amor. Convertirse en cristiano requiere afirmar el señorío de Cristo, de este Rey, al punto de estar dispuesto a abandonarlo todo si así lo requiriese, aún nuestra propia vida. No se trata entonces solamente de sentir emociones un domingo en una reunión, levantar la mano como algunos hacen, firmar una tarjeta, hacer una oración. Eso no refleja el amor de Cristo. El amor de Cristo es nuestra nueva esencia, clamando por Él, deleitándonos en Él, glorificándolo a Él desde lo más profundo de nuestro ser. Nuestro compromiso ahora entonces ante este Rey, ante Cristo, debe ser tan profundo y trascendental que de ser necesario deberíamos sacrificar nuestra propia vida, cualquier relación que tengamos y cualquier bien que podamos poner frente a Jesús. Cualquier cosa que ponga en peligro nuestra relación con este Dios debe ser apartado. Algunos llegaban a Jesús y le decían: Señor, yo te amo y te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le decía: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aparentemente esto nos lo siguieron. Señor, yo te amo y quiero seguirte, pero deja primero que entierre a mi Padre. Y Jesús le decía: deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo soy primero. Yo soy la prioridad. Señor, te amo, decía otro. ¿Y qué haré para heredar la vida eterna? Y Señor le decía: obedece los mandamientos. Ya lo he hecho desde muy joven. Bueno, ahora vende todo lo que tienes y sígueme. Y este se fue triste. Déjalo todo, aparta todo del camino, aparta todo aquello que pueda traer un obstáculo para amarme como debo ser amado y para seguirme como debo ser seguido. Déjalo todo de lado. Una cosa es saber que Jesús es glorioso, es eterno, es sublime. Y otra cosa muy diferente es deleitarse en esto. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es este hombre. Ellos conocen los tiempos y los acontecimientos. Ellos le dijeron: ¿acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero estos no se deleitaban en Cristo. El amor que debemos tener hacia Jesús debe ser sobre todas las cosas. Y esto a veces equivale o seguramente va a estar ligado a cargar nuestra propia cruz. Y esta, inclusive, si es una cruz de muerte, solo para ganar la vida eterna, solo para ganar el amor de este que lo ha dejado todo por nosotros. Pero no debemos confundirnos, por terribles que puedan ser las dificultades, por terrible que puedan ser aquellas tragedias en nuestra vida, aquellos acontecimientos que nos suceden, no debemos confundirnos con la cruz que Jesús nos pide que carguemos. Algunos pueden decir: yo tengo un esposo o una esposa que me golpea. Otros podrán decir: bueno, yo tengo un hijo tan rebelde. Otros podrán decir: tengo una enfermedad terminal. Otros podrán decir: he perdido a uno de mis familiares. Otros podrán decir: he perdido el sustento, he perdido el trabajo. Otros podrán perderlo todo en una inundación, en una tormenta, en la casa ardiendo. Pero esto
Esto no es la cruz que da Cristo. La cruz que Cristo nos pide que llevemos ahora va a ser la cruz y el precio por llevar su mensaje. Las aflicciones llegarán, las malas cosas podrán suceder, podremos tener pérdidas, podemos tener enfermedades, pero no es la cruz de Cristo si esta no llega por haber compartido el mensaje. Esta no es la cruz de Cristo si no llegan por defender a Cristo mismo. Esta no es la cruz de Cristo si no vino por el amor que decimos tener hacia este Rey. El Señor entonces nos está hablando de los sufrimientos que vamos a padecer cuando a causa de identificarnos con Él lleguen. Y saben, encontré un ejemplo maravilloso. A Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino, le advirtieron que si no dejaba de predicar, lo encarcelarían. Él sabía, Juan sabía que si iba a la cárcel, su esposa y sus hijos quedarían en la miseria. Tenía apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades, comer y vestirse, estando él libre, trabajando él en las calles. Pero si caía preso, él quedaría en total penuria. Sin embargo, Juan sabía que debía predicar el evangelio que Dios lo había llamado a predicar. Debido a que no se negó a dejar de predicar, fue encarcelado y desde su celda escribió lo siguiente: la separación de mi esposa y mis pobres hijos ha estado presente conmigo más de una vez en esta celda, como garfios que me arrancan la carne de mis huesos. Y no solamente porque quizá aprecie demasiados estas grandes misericordias de Dios, su familia, sino porque pensaba que hubiera tenido que reflexionar de antemano en las muchas dificultades, miserias y carencias que mi familia tendrían que soportar, en el caso que yo les faltara, especialmente a mi pobre hija ciega, la que está más cerca de mi corazón que todos los demás. Cuando pensaba en la miseria de mi pobre cieguita, parecía y perecía que mi corazón iba a romperse en pedazos. Sin embargo, recobrando el control de mis pensamientos, pienso que hubiera podido actuar de otro modo y que si hoy pudiera volver a decidir, de nuevo lo arriesgaría todo, de nuevo en el nombre de Dios, aunque abandonarlos a ellos me desgarrara. Bien veía que en esa situación era yo un hombre que estaba derribando su casa sobre las cabezas de su esposa y sus hijos. Sin embargo, pensaba eso precisamente era lo que estoy obligado a hacer. Eso debo hacer. Este hombre había entendido cuál era el amor que debía profesar hacia su rey. Él había entendido que no había nada más importante, ni aún desamparar a su familia, si esto interfería con mostrar su amor, si esto interfería en poder identificarse con su Señor, en poder compartir el evangelio. Esta fue su cruz y este hombre fue tan usado por el Señor. Spurgeon también decía: el requisito principal de un discípulo es seguir a Jesús en todas las cosas, en llevar la cruz como en todo lo demás. Llevar la cruz es difícil, trabajoso, doloroso y humillante. Llevar la cruz es inevitable para el seguidor de Jesús. Estamos obligados a tomar nuestra cruz o a descartar toda idea de ser cristianos. Entonces, para ir finalizando,
La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos dispuestos a cargar la cruz por Cristo y perder nuestra vida? El amor que sentimos y decimos tener por este Dios, ¿lo abarca todo? O también podríamos poner esta misma pregunta al revés. ¿Qué estamos dispuestos a dejar o entregar por Jesús? Si Él hoy nos pidiera nuestro trabajo, nuestras riquezas, nuestra familia, nuestra comodidad, tal vez algún ídolo, tal vez la seguridad que podamos tener, alguna cosa de este mundo, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Y al pensar en esto, viene a la cabeza algo en nosotros que está aferrado. Tenemos algo en mente que nos está atando a este mundo al punto de que esto nos llevaría a negar a nuestro Señor. Pues eso es lo que debes dejar. Eso es lo que hay que entregar a Jesús. ¿Qué debes dejar o qué debemos dejar para amar sobre todas las cosas a Jesús? ¿Qué nos está estorbando? ¿Cuál es la cruz que debemos llevar? Y esa es la pregunta que todos nos debemos hacer, porque si hemos dicho que amamos a este Cristo, Él no esperará nada menos que un amor que sobrepase todas las cosas en nuestra vida y que Él sea la preeminencia de todo. Y allí, solo allí, se verá un amor por Cristo que refleje lo que es Él. Allí y solo allí no negaremos ni rechazaremos a Jesús. Y Él sentirá gozo de pararse frente al Padre y decir, yo lo conozco. Él no me negó. Dejarlo todo por Cristo, tener todo por pérdida, tener por sobre todas las cosas a Jesús, es amarlo y llevar nuestra cruz. Pero en aquel día del juicio, cuando entremos ante el juez justo, Él nos dirá, entra al gozo de tu Señor. Y esto es maravilloso, que el Señor pueda ser glorificado de esta manera en nuestras vidas. Amén.